¿Qué harías si descubres de la peor forma que tu madre es una bruja? De las más despiadadas y oscuras que pueden existir. ¿La confrontarías o simplemente te marcharías sin levantar sospechas? De ese tipo de brujas siniestras que no escuchan explicaciones, donde la maldad y el trato directo con Satanás son el pan de cada día. El gran detalle o lo más escandaloso de esto es que lo acabas de descubrir después de mucho tiempo. Querida y escalofriante familia, disfrutemos de esta noche y sin más que decirles, sean todos bienvenidos a Escalofríos. El relato que voy a compartir en los próximos minutos me llegó esta misma semana y me hace pensar que las personas dentro de sus hogares viven cosas que uno jamás se podría imaginar. La historia la envió un hombre llamado Miguel Arriaga, que en la actualidad tiene 35 años. Es originario de Yautepec, Morelos, pero me contó que ahora vive en Lima, Perú, por una más que buena razón. Todo comienza con su nacimiento. Miguel llegó a este mundo gracias a Dominica Arriaga, una mujer conocida en el pueblo por dedicarse a la brujería. Al crecer, muchas cosas raras se convirtieron en lo más natural para Miguel. Los recuerdos más claros que tiene de Dominica inician por ahí de los 6 años, momento en el que entró a la primaria. Desde el principio los demás niños lo empezaron a rechazar. Nadie quería jugar con el hijo de una bruja, y quienes se acercaban a él, tarde o temprano le preguntaban si de verdad su madre hacía hechizos o cómo los hacía. Él no sabía qué responder. Su mamá siempre le recordaba que no podía decir absolutamente nada sobre lo que veía dentro de su casa, aunque con el afán de hacer amigos, a veces rompía esa indicación y les contaba a los niños que dentro de su domicilio habían muchas estatuas con cuernos, veladoras negras o rojas, encendidas todo el tiempo, pero que también había cientos de ramilletes de hierbas colgadas en cordeles a lo largo y ancho de los techos de su casa y de sus habitaciones. Sus compañeros se asombraban al mismo tiempo que sentían miedo. A Miguel le daba alegría hablar con ellos, pero luego se volvía a quedar solo, pues de nuevo nadie quería ser amigo del hijo de la bruja. Con tales circunstancias, el pequeño Miguel empezó a forjar su personalidad y poco a poco dejó de interesarle la idea de hacer amigos. A los 7 años ya era un chiquillo solitario que existía sin existir, pues solo estaba ahí, pero a veces hasta los maestros se olvidaban de él. Casi nunca hablaba. Participaba en clases solo si los profesores se lo pedían y mantenía notas que no requerían felicitaciones ni llamadas de atención. Con eso los días pasaban y Miguel iba creciendo. Nadie se imaginaba lo parecida que era su vida escolar a su vida familiar. En su casa se mantenía callado, tenía prohibido hacer escándalo. En su habitación contaba con una televisión, pero si la encendía debía ser en el volumen más bajo. También tenía una radio de pilas, misma que jamás podía prender, pues su madre no toleraba la música mundana. Aunado a lo anterior, Miguel tenía actividades que debía cumplir de manera puntual y que marcaban la diferencia con respecto a las familias de sus compañeros de la primaria. A él le tocaba ir al mercado después de las clases y se dirigía a la zona esotérica, esa donde venden velas, inciensos, hierbas y artículos para atraer la buena suerte y el amor, o productos muy curiosos como jabones para amansar guapos, para espantar lagartonas y curar a borrachos. En esa área, Miguel acudía con un hombre llamado Feliciano, el cual le daba una bolsa llena de productos variados. Su mamá le dio la indicación de no husmear en su compra, pero en más de una ocasión le ganó la curiosidad e intentó ver qué tanto era lo que llevaba.
En ciertas ocasiones los envoltorios no iban bien cerrados y eso le permitió ver al chiquillo que dentro había polvos variados, trozos de madera normal o quemada, pequeños fragmentos de algo que parecía hueso o tierra de un tono bastante oscuro. Así fue la niñez de Miguel, aunque nunca se imaginó que podía cambiar de una manera tan brusca al convertirse en adolescente. Una vez que cumplió los 14 años, los mandados se terminaron y su madre comenzó a involucrarlo poco a poco en las actividades que realizaba. Dominica le mostró cómo se preparaban algunos hechizos, de qué manera se manipulaban los ingredientes y qué tipo de oraciones debía emitir para determinados conjuros. Sin que fuera consciente de las circunstancias, su madre lo estaba preparando para convertirlo en brujo. No se trataba de que quisiera o no, sino que esta mujer lo instruía esperando de que siguiera sus instrucciones al pie de la letra y sin cuestionar nada de lo que hacía. En un momento inicial, las actividades y los conjuros de los que Miguel se encargaba eran cosas que podríamos denominar habituales o muy sencillas. Llevaba a cabo amarres, retiraba sanaciones y ofrecía ceremonias de liberación o purificación. Como era la vida que conocía desde siempre, el chiquillo continuó adelante y conforme caían las hojas del calendario, ese hombrecillo más aprendía. Cerca de los 17 años, los rituales pequeños o de índole común dieron paso a ceremonias más fuertes. La primera vez que Dominica le dijo que debía quitarle la existencia a un gato, su hijo la miró como si le acabara de pedir algo ilógico, irracional, diabólico. Miguel se negó, mas no se trataba de si quería hacer las cosas o no. Ahí Miguel se acordó que Dominica, así como era su madre, también era una bruja. Antes de que cumpliera la mayoría de edad, Miguel ya había trabajado con diversos animales, a los que utilizó como ingredientes para rituales de magia negra. También se percató de que la mayoría de las brujas tienen dos opciones de labor. La primera se basa en la sugestión y depende de qué tan fuerte pueda creer una persona. Si la fe de alguien que siente que sus vecinos le echaron la sal es grande, cuando se realiza un ritual para quitar salaciones, le empezará a ir mejor. El segundo tipo de trabajos eran los de verdad. Eso es donde además de ingredientes como veladoras o inciensos, también se requería una comunicación o un vínculo con fuerzas más oscuras. Aquí Miguel ya sabía que se trabajaba con demonios o con entidades que se encargaban de cumplir determinadas peticiones, siempre y cuando éstas fueran pesadas. Ahí no eran solicitudes para regresarle la mala vibra al vecino, sino para pedir por su muerte o generarle un sufrimiento tan intenso que se retorciera de dolor y de miedo. En esas ceremonias o rituales no importaba si la víctima era inocente o no. Lo único que importaba era que el cliente que pedía el maleficio pagara muy bien por él. Eran palabras mayores. Más o menos por esos días llegó un señor llamado Isaac. Acudió con su madre y desde el primer momento se mostró lleno de mucho coraje. Contó que tenía un compadre y que se había metido con su mujer. Desafortunadamente, su esposa había sido débil para rechazarlo y terminó enredándose con ese hombre. Lo más atroz del asunto es que de esa infidelidad hubo un embarazo, mismo que el compadre hizo que la mujer interrumpiera para que no hubiera pruebas de su traición. Su esposa aceptó, pero como el compadre no tenía ni en dónde caerse muerto,
mandó a la señora a una clínica que no estaba regulada. En ese sitio le practicaron un aborto, pero la mala salubridad del sitio le provocó a la mujer una infección que no quiso atender porque iban a descubrir todo lo que había pasado. La esposa de Isaac tomó medicina de venta libre que no le sirvió para nada y cada vez estaba peor. Ahí fue donde Isaac la llevó al hospital. En ese lugar descubrió lo que la esposa hizo con el compadre, pero la mujer se encontraba demasiado mal y aunque los doctores hicieron todo lo posible, al final la señora ya tenía la zona del vientre podrida. No resistió y falleció. Isaac fue a encarar a su compadre y él lo negó todo. Luego, cuando vio que Isaac sabía todo, cambió el cuento. Aseguró que la señora fue la que se le metió en la cama. Isaac buscó a Dominica para realizar un trabajo que le generara al compadre un castigo lo suficientemente fuerte para que ese hombre escarmentara para toda su vida. El costo del trabajo fue muy alto, pero Isaac lo pagó. Dominica se puso a preparar las cosas. Miguel ya sabía de qué iban casi todos los rituales, pero para ese se vio frente a una mesa con un montón de símbolos demoníacos, velas negras, estatuas del diablo y también el cuerpo de un... Aunque participaba en la mayoría de actividades, eso le rebasó la mente, traspasó los límites de todo lo que podía soportar y se negó a seguir adelante con aquella ceremonia. Claro que su mamá se enojó mucho. Le gritó que ese era su trabajo y como su hijo no cedió, lo corrió del espacio donde se encontraban. Mientras Dominica llevaba a cabo el embrujo, Miguel agarró sus cosas y se salió de la casa. Él sabía que lo que hacía no era un juego, pero usar de niños lo hizo ver que no quería dedicarse a eso. Empezó atando velas y luego ya estaba quitándole la vida a diversos animales. Luego lo de utilizar a un como ingrediente le hizo sentir que más adelante tendría que hacer cosas peores. Aunque Miguel había crecido viendo y haciendo cosas que no era normal para el resto de las personas, decidió ya no continuar. Él se imagina que en numerosas ocasiones su madre lo hechizó para que de repente sintiera unas ganas inmensas de regresar con ella. Pero su conocimiento también le ayudó a romper dichos llamamientos. Al final se fue a otro país y ahí inició desde cero. No se volvió religioso ni penitente, pero sí se esfuerza por ayudar a la gente como él puede. De su madre hasta la actualidad, no sabe nada, pero imagina que ella se sigue dedicando a sus brujerías oscuras. No olvides dejarme tu pulgar arriba y tu comentario, pero tampoco picarle a ese botón que dice suscribirse y activar la campanita en todas las notificaciones para dos cosas. La primera, para que formes parte de esta gran familia, pero lo más importante, para que YouTube te avise cuando subamos una nueva historia para ti. Continuamos. Martín me envió un testimonio demasiado interesante sobre su familia. Empezó diciéndome sin rodeos que son brujos. Esa actividad ha acompañado a los integrantes desde hace muchas generaciones y lo ven como un negocio familiar, pero en realidad es mucho más que eso. Para empezar, Martín fue hijo de la señora Olga Mireles y del señor Florencio Salazar. Este último no pertenecía a la familia, sino que se enamoró de Olga y cuando ella le contó las implicaciones que tendría su vínculo en caso de seguir adelante, el hombre aceptó el paquete completo. Para recibirlo en la familia, Florencio tuvo que estar en medio de una ceremonia donde le dieron la bienvenida y le leyeron las cartas. Si practicaba alguna religión,
debía dejarla de inmediato. No era necesario que se convirtiera en brujo ni que ejecutara hechicerías, pero no debía tener figuras religiosas cerca ni ninguna clase de elemento que se pudiera considerar bendito. De su vocabulario tenía que eliminar toda expresión religiosa como "por Dios", "gracias a Dios", "que Dios te acompañe", "que Dios te bendiga", o cualquier frase similar. Aunado a eso, cuando fuera necesario, debía participar en las ceremonias y rituales comunitarios. Florencio dijo que sí a todo y unos meses después se unió formalmente con Olga. Medio año más adelante, se enteraron de que Martín estaba en camino. Desde su nacimiento, la vida de Martín estuvo marcada por innumerables ceremonias y actividades propias del estilo de vida de su familia. Una de las cosas que vivió en su infancia, pero que no recuerda porque prácticamente era un bebé, fue el momento en el que le realizaron la famosísima circuncisión. Según supo más adelante, tras hacerle esa cirugía, su abuela materna tomó el fragmento de piel que le habían quitado y lo llevó a una pequeña fogata en la que se la ofreció a todas aquellas energías que rigen el mundo. No fue una ofrenda ni a Dios ni al diablo, sino a la existencia, y a cambio se pidió que Martín tuviera una vida próspera, abundante y llena de éxitos. En la Biblia, la circuncisión es la señal física del pacto perpetuo entre Dios y Abraham, descrito en Génesis 17. Esta actividad representa la pertenencia del pueblo de Israel a Dios, la santidad y la obediencia. Esta actividad se realizaba en el 8º día de vida en los varones como sello de sangre, y era una promesa para llevar una vida dedicada a Dios. Martín no sabe si le realizaron la cirugía en ese día señalado, pero me comentó que no lo cree, porque ha visto el procedimiento en otros niños y no se guarda un día en especial. Eso se realiza como una señal de obediencia, aunque también como una muestra de rebeldía, pues la familia de Martín trabajaba la magia blanca, pero también la negra. Ahora bien, al crecer a este chavo, se le fueron asignando actividades que de ningún modo o manera les tocaría realizarlas a otros niños. Por ejemplo, tenía que recolectar su primera orina del día cada vez que había luna llena y entregársela a su mamá. Por otro lado, si se ponía a llorar a causa de un berrinche o de un susto, su mamá, antes de consolarlo, recolectaba sus lágrimas en unos pequeños frascos de cristal que llevaba siempre con ella. O sea, esto era parte de su familia, de su normalidad. Para él no era extraño eso. Al contrario, formaba parte del cariño que le brindaba su madre y poco a poco lo aceptó como algo natural. Entonces llegó la adolescencia. Martín tenía 13 años y una tarde, su mamá lo sentó en la sala. Le hizo la plática y cuando lo vio relajado, le preguntó si ya le estaba comenzando a salir vello. El chico en primera instancia se ruborizó, pero su madre le explicó que era algo muy natural y que además necesitaba conocer su respuesta porque ahora tendría que ayudarla con una cosa más. La indicación de su madre fue que cuando empezara a salirle vello, debía cortar un poco para entregárselo a ella. Por extraño, por malicioso y por escalofriante que parezca, el joven lo hizo unos meses después. Lamentablemente no se imaginó que eso sería el inicio de una temporada que podría dejar en shock a cualquier otra persona. La primera vez que le dio a su madre estos vellos de carácter privado, experimentó mucha incomodidad. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue de intensa celebración, así que eso le hizo más llevadera aquella situación. Otra cosa inquietante vino medio año después. Era una tarde normal. Estaban en su casa y la madre de Martín se acercó para preguntarle
si él ya se está a sí mismo. Como el chico no comprendió la pregunta, ella consultó de forma directa si solía. De nuevo Martín se sintió abrumado por la vergüenza y sospechó lo que vendría. Lo cierto es que en esa época apenas estaba descubriendo su sexualidad y se tragó la pena para decirle a su mamá que no. Contra lo que podría haber esperado su hijo, ella lo animó a hacerlo con una condición: que cuando su cuerpo expulsara cierta sustancia, él debía recolectarla y ponerla en uno de los diminutos frascos que se localizaban por toda la casa. Rápidamente se levantó, fue por un par de ellos y le entregó a Martín 4 botecitos y se marchó a hacer sus actividades, como si eso fuera algo muy natural. Durante su juventud, Martín estuvo entregando este tipo de elementos hasta que cumplió 18 años. En ese momento, la familia se reunió y le hicieron algo parecido a una presentación, aunque eso no fue nada normal, porque lo llevaron a un paraje baldío y frente a una fogata enorme, le pidieron que se arrodillara y que besara la tierra. Después de eso, le derramaron una cubeta de sangre fresca y más adelante le entregaron el cuerpo de un chivo de color negro para que lo arrojara a las llamas. Por último lo sumergieron en una tina hasta que perdió el conocimiento, pero de inmediato lo reanimaron. Al despertar, le explicaron que la tierra lo recibía con agrado, que el fuego lo reconocía en su plena existencia, que el agua lo abrazaba con amor puro y que el aire lo dotaba de energía inmensa. Tras eso hubo oraciones genéricas y también plegarias en donde Martín se presentaba como un siervo de la luz, pero también de la oscuridad. En los próximos días, a él lo reconocieron como parte de la familia y como un potencial brujo. Su formación inició con lo básico. Le mostraron el uso de los elementos, los efectos que generaba cada ingrediente y el modo en el que podía hacer ciertas cosas para que salieran bien y no se le regresaran. Hablando en pocas palabras, a Martín lo iban instruyendo para que se convirtiera en un brujo diestro en la magia blanca, pero también conocedor de toda aquella magia negra que se pueda hacer, no solo para practicarla cuando él lo decidiera, sino también para combatirla. Martín me contó que no es algo que le diera miedo, solo se trataba de una realidad distinta a la que la mayoría de la gente está acostumbrada. Un trabajo o un oficio diferente que Martín hubiera llevado tal como el resto de su familia. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Su mamá empezó a enfermarse. Al principio la trataron ahí mismo sus familiares, curanderos y brujos, pero por desgracia nada surtió efecto. En última instancia acudieron a un hospital, le hacían estudios y todo salía bien. Con eso ellos confirmaron que era un trabajo de brujería enviado por alguien con mayor fuerza que su madre y con mayor energía a la de todos ellos. Durante días estuvieron haciendo ceremonias y limpias. Le dieron brebajes a la madre de Martín y parecía que en lugar de ayudarla, aceleraban su deterioro. De ser una mujer vigorosa, plena y luchona, pasó a convertirse en un esqueleto. Se le hundieron los ojos y se puso pálida. La piel se le hizo tan delgada que se le veían las venas. En uno de sus últimos días, llamó a Martín y le dijo que buscara otra vida, que viajara y conociera el mundo. Le recordó que a él no lo conocían en el gremio y por lo tanto estaba a salvo. Tras el fallecimiento de la mujer, Martín estuvo pensando en qué hacer y al final decidió cumplir la última petición de su mamá. Su papá, como no era brujo, también se alejó de todo eso
Por eso dudó en contarme todo esto, porque ya no hay lealtades que deba cuidar. Sin embargo, hasta el día de hoy, hay cosas que sigue haciendo, como llevar amuletos, hacerse limpias de vez en cuando y tener en su hogar un altar con figuras que les pide guía y protección hasta el fin de sus días. Lo primero que me dijo Rodolfo cuando me contactó fue que su madre era una bruja. Lo segundo que me comentó fue que ella falleció debido a la brujería. La historia de este hombre es en parte normal, pero en parte muy turbia. Para empezar, Rodolfo no contó con la presencia de un padre a su lado. Eso en su niñez le acarreó numerosas situaciones desagradables. Los otros niños le decían que a lo mejor era hijo del diablo y no de un ser humano. La madre de Rodolfo se llamaba Milena y ella se dedicaba a la brujería desde hacía muchos años. Comenzó a mostrar interés y dotes especiales desde su infancia. Milena veía cosas que la demás gente no podía o no era capaz. También escuchaba voces que le avisaban sobre eventos que estaban a punto de ocurrir. Por ejemplo, en una ocasión escuchó una voz de mujer que le decía que iba a llover mucho y que debía irse a una zona alta. Milena les comunicó el mensaje a sus papás y hermanos, los cuales no le creyeron a la primera, pero de tanto que les insistió, aceptaron salir e ir hacia la parte superior de un cerro. A las pocas horas, comenzó una tempestad que causó el deslave del área en la que estaba su casa, y en esa ocasión se dio cuenta de que poseía un hermoso y poderoso don. Con el paso del tiempo, notó que no solo podía oír mensajes como ese, sino también voces inquietantes y risas que parecían salir de gargantas secas. Como Milena no podía filtrar las cosas que escuchaba, terminó oyendo los dos tipos de voces. Así aprendió muchas cosas, como a reconocer las hierbas curativas, pero también las venenosas. Nadie entendía cómo Milena sabía ese tipo de cosas, y tampoco esperaban que un día la muchacha le pondría más atención a los comentarios siniestros que a los reconfortantes. Pero sucedió que un vecino atacó a su padre con un machete mientras ambos estaban bebiendo. Eso ocurrió en unos segundos. Se encontraban charlando. Hubo un intercambio de comentarios que subieron los ánimos, y en el instante siguiente, el hombre estaba descargando su furia contra el padre de la bruja. Viviendo en un pueblo no se pudo hacer nada. El señor falleció y esa fue la primera vez que Milena usó sus conocimientos y esa energía única que tenía para cobrar venganza. Años adelante le contó la historia a su hijo y le explicó que habló con las voces distorsionadas a fin de pedirles un castigo para el vecino. La respuesta que obtuvo fue más de lo que esperaba. Unos días adelante, el señor cayó enfermo. Le aplicaron las medicinas disponibles, pero no sirvieron de nada. Sus hijos rápidamente se movilizaron y lo llevaron a un hospital donde le encontraron algo anormal en el estómago. Cuando le practicaron una cirugía de emergencia y extrajeron lo que tenía adentro, hallaron algo que se parecía mucho a demasiado lodo podrido. También le extrajeron unos parásitos repugnantes y todos creyeron que con eso el hombre estaría mucho mejor. Mas no fue así. Se siguió sintiendo mal hasta que su organismo colapsó. Tras eso, la gente empezó a decir que con la familia de Milena nadie se podía meter porque sabía hacer maleficios. Tal como me comentó Rodolfo, eso no era mentira. El rumor se extendió por el pueblo y otras personas la visitaron. También tenían peticiones relacionadas con traiciones, con venganzas y con cosas que en algún momento les habían hecho y buscaban una manera de devolver un poco del mal recibido. Al principio Milena no cobraba, pero la gente le daba dinero o artículos para pagar sus servicios. Poco a poco se forjó su negocio, su arte y oficio, el de la brujería. Con los años sus papás fallecieron y sus hermanos se fueron por otros rumbos. Ella se quedó en ese lugar y de manera sorpresiva
apareció con una barriga de embarazo de la que salió Rodolfo. Mucho se dijo al respecto, pero nunca se dio una respuesta clara. Nadie supo quién era el padre, de modo que uno de los rumores más aceptados fue que quizá aquel niño, el hijo de la bruja, era el hijo del diablo. Rodolfo creció con su madre. La ayudaba en ciertas cosas, pero nunca lo dejó participar en todo lo que ella hacía. A veces le preguntaba si escuchaba voces, pero en su infancia siempre respondió que no. De hecho, hoy, ya que es un hombre mayor, sigue asegurando que jamás oyó algo que pudiera salir de lo normal. Tampoco vio espectros, sombras, ni ninguna cosa que produjera miedo. Por raro que parezca, eso le alegraba a Milena. Una vez que Rodolfo fue adulto y pudo hablar de igual a igual con su madre, le pidió que le contara quién era su padre, pero ella respondió de forma tajante que no necesitaba saberlo para ser un buen hombre. Por más que insistió, no hubo respuesta. Milena calló y le pidió que no le preguntara más al respecto. Por otro lado, Rodolfo acepta y entiende que no es normal crecer con una persona que se dedica a la brujería, pues esa actividad le causa mucho dolor a numerosas personas y en repetidos casos se trata de gente inocente. La bruja siempre cumple el pedido del cliente, que es capaz de pagarle por sus servicios. No le importa si la persona que va a recibir el mal lo merece o no. La frialdad que conlleva ser una bruja a veces raya en lo inhumano. Por ese motivo Rodolfo no intenta justificar lo que hizo su madre, pero sí se esfuerza en recalcar que la recuerda con mucho cariño, pues con él no fue más que una mujer buena y comprensiva. La vio fallecer a los 74 años, posiblemente víctima de un maleficio que le habían regresado o de alguna enfermedad que nunca quiso comprobar. Cuando se empezó a sentir enferma, dijo con claridad que no quería ir a ningún hospital y por lo tanto su condición decayó hasta que su cuerpo ya no pudo más. Le dolían los huesos, de repente le daba fiebre y experimentaba mareos. Esos síntomas podrían estar asociados con un cáncer, pero Milena se sentía mejor al darse una limpia con un rollo de ruda, pirul, ortiga de tierra caliente, laurel y romero. Coincidencia o no, Rodolfo tuvo que encargarse del funeral de su madre. No intentó hacerle una misa, porque sabía que la gente del pueblo no permitiría que su cuerpo fuera ingresado a un sitio sagrado como lo son los panteones que había en ese pueblo. Lo único que hizo fue pedir por su descanso y que si existía un ser superior que la juzgara en el otro mundo, le suplicó que fuera misericordioso con ella, porque ella había sido una buena mujer. Rodolfo trató de quedarse en el pueblo, pero pronto los pobladores empezaron a buscarlo para ver si ahora él podía ayudarlos con los trabajos. Tras darse cuenta de que esperaban que siguiera con el legado de Milena, decidió ponerle candado a la casa y ofrecer el terreno para ver si alguien lo quería. Pero nadie se atrevió siquiera a pedir información por la propiedad. Unos meses después, un foráneo aceptó adquirir la casa de Milena y Rodolfo. El joven le entregó las llaves y recibió un dinero con el cual se mudó a otro lado e inició una nueva vida. Si queda algo por contar, es que Milena se marchó para siempre y que Rodolfo no siguió practicando su magia blanca ni negra. Sin embargo, por una u otra razón, siempre se topa con gente que le habla sobre el tema y decidió contar su relato para ver si por fin rompe esa maldición. A lo mejor dentro de un tiempo nos platica si por fin el acecho de la brujería, los trabajos más oscuros y los rituales lo dejaron en paz. El siguiente relato me llegó por parte de Magdalena y me aseguró que lo ha guardado desde hace muchos años, pero que al encontrarse con escalofríos, sintió que era el momento perfecto de sacar de su alma eso que llevaba tanto tiempo guardando. Magdalena nos confiesa que fue hija de una bruja. Su madre, Amelia,
Practicó la brujería desde muy joven y empezó porque no tenía nada más que hacer para salir adelante. No inició realizando trabajos, rituales o ceremonias oscuras, sino curando de empacho, de espanto o dando limpias para alejar la mala vibra y sacar el mal de ojo. Al cabo de un tiempo, las cosas que hacía la madre de Magdalena fueron subiendo de nivel hasta que pasaron a incluir magia negra de forma plena. Con los años, la bruja conoció a un hombre que la enamoró y decidieron juntarse. De esa unión surgió Magdalena. En su niñez, ella convivió con rituales y ceremonias constantes, aunque tenía la orden específica de no acercarse cuando su mamá estaba llevando a cabo algún trabajo. Aunado a eso, también debía evitar tocar lo que su madre guardaba en su llamado cuarto privado. Una vez que Magdalena fue lo suficientemente grande para comprender lo que realizaba la mujer que la trajo al mundo, ella misma le aclaró de qué se trataba y le dijo que si quería, cuando alcanzara la edad adulta, le enseñaría también. No hubo un momento en que Magdalena deseara convertirse en una bruja con absoluta certeza, pero sí le pidió recomendaciones para llamar a la buena suerte, para conquistar a algún chico que le gustaba o cosas de ese estilo, digamos que ligeras, relacionadas con la mera sugestión de la gente. Ahora bien, hay una cosa que Magdalena sí me aclaró, y fue que en su casa ocurrían múltiples cosas inexplicables. En ocasiones se caían las cosas sin que hubiera una razón para que eso ocurriera. Durante las noches se abrían las llaves del agua. A menudo durante la madrugada se oían pasos en el interior del domicilio o de repente también se percibían murmullos o un tenue llanto. Cuando Magdalena le consultó a Amelia por qué oía esas cosas, ella le explicó que en sus trabajos solía llamar entidades malignas y espíritus errantes que a veces se quedaban cerca para seguir atendiendo sus peticiones a cambio de la vida de un animal o las ofrendas que le prometía. Al darse cuenta de que podían seguir recibiendo pagos agradables, deambulaban cerca de la casa y claro que hacían ruido. Tras esa declaración, Magdalena fue consciente de que su casa estaba habitada por ella, por su padre, su madre y seres que no podía ver. Con el tiempo le dejaron de quitar el sueño los objetos que se caían o los murmullos que se oían cuando la vivienda se encontraba en absoluto silencio. Claro que seguían resultando inquietantes e incómodos. Además, llegó un momento en el que no solo eran esos fenómenos paranormales los que se veían en su hogar. De repente también sentía una mano fría que le tocaba el brazo. Magdalena tuvo que tapar la ventana de su habitación porque a veces se despertaba durante la madrugada y veía a alguien parado afuera. Al asomarse resultaba que no había nadie, pero si bajaba la cortina, la sombra volvía a aparecer. Cuando se lo dijo a su madre, ella realizó un ritual para alejar aquella entidad de su hija. Funcionó durante varios días. No obstante, luego la sombra volvió. Para ya no tener que ver si el ente la acechaba durante la noche o no, Magdalena le pidió a su papá que comprara una tabla y la colocara en la ventana. Se supone que a cualquier cosa se puede acostumbrar una persona, siempre y cuando eso no le ponga al borde de la muerte. Por eso Magdalena continuó creciendo en ese lugar. Aunque no mostró un claro interés en realizar las labores que desempeñaba su mamá, por supuesto que aprendió algunas cosas, como a dar limpias o a preparar menjurjes para purificar un lugar, expulsar la mala vibra o retirar salaciones. Todo lo demás, lo que implicaba hacer brebajes con aromas y aspectos repugnantes, lo de sacrificar animales o rezarle a Satanás, eso nunca lo hizo. Con el transcurso de los años, Magdalena se convirtió en una mujer hecha y derecha. No estudió algo en particular, ya que la escuela no era algo que le gustara demasiado, pero acabó la preparatoria y se puso a trabajar en diversas cosas: recepcionista, cajera o vendedora de mostrador. En última instancia, se desempeñó como trabajadora en una florería. Las tareas que le tocaban eran muy cómodas y también podía surtirle pedidos a su mamá. El tiempo siguió avanzando y Magdalena vio cómo sus padres se convertían en ancianos.
Su papá cumplió 76 años, mientras que su mamá era 3 años menor que él. A esa edad, por una pulmonía complicada, su papá estuvo en el hospital y luego falleció. En casa, su madre efectuó rituales que no fueron escuchados. Madre e hija sufrieron mucho, pero poco a poco se repusieron. Entonces Amelia reanudó su servicio como bruja y le llegó un cliente. Era un señor de entre 50 y 55 años, alto, flaco y con un semblante pálido. De acuerdo con lo que contó, una de sus vecinas le hacía la vida imposible, se burlaba de sus desgracias y no lo dejaba en paz. A la bruja no solía interesarle la razón por la cual el cliente acudía a ella, pero en esa ocasión notó algo extraño en el señor y primero trató de investigar con sus guardianes por medio de una tirada de huesos. Ahí lo que vio la bruja fue que quien no dejaba de fastidiar a la señora era el hombre, pero él llevaba suficiente dinero para comprar lo que quería, así que la mujer hizo el trabajo que le estaban pidiendo. Pasaron alrededor de 2 meses hasta que el señor volvió, pero lo hizo enfermo. Llevaba una llaga en la mano derecha, como si le hubiera salido algún tipo de salpullido y se le hubiera infectado a tal grado que en ese instante ya tenía secciones negras. Amelia lo revisó y le dijo que aquello era una muestra de lo que pasaba cuando alguien mandaba un trabajo a una persona inocente. No cabía duda de que le habían devuelto la porquería que él había solicitado. Revisó al señor y le dijo que ella haría lo que estuviera en sus manos para curarlo, mas no sería barato y tampoco le prometía que funcionara. El tipo desesperado pagó y recibió varias limpias. También tomó unos brebajes que le causaron vómito y luego se fue a su casa para conseguir una gallina roja, un chivo blanco y un gato negro. Esos 3 animales fueron sacrificados para apaciguar el hambre de los espíritus que le devolvieron el mal al señor. Pasaron los días, el hombre ya no volvió. Sin embargo, Amelia comenzó a sentir mucha comezón en las manos y luego le salieron unas dolorosas ronchas que se extendieron hasta su codo. La madre de Magdalena supo que eso era para ella también. Era el regreso de la brujería. De inmediato, puso manos a la obra y efectuó limpiezas en su propia persona. Magdalena me cuenta que en lugar de ayudarle, aquello pareció acelerar el problema, pues su mamá pronto tuvo granos infectados en los hombros y en el pecho. Tras una serie de limpias, el mal llegó a su espalda y a su abdomen. En un acto desesperado, la mujer ofreció una vaca, le cortó el cuello durante una noche de luna llena y pidió sanación para ella, pero tampoco funcionó. La comezón, el dolor y la infección hicieron que doña Amelia perdiera en pocos días todo el vigor que gozaba. Su hija la llevó a un doctor para que la revisara y le mandó unos antibióticos que, como era de esperarse, no surtieron ningún efecto. La madre de Magdalena falleció con el cuerpo cubierto de costras y aberturas por las que salía demasiada pus. Eso fue tan impactante que su hija la enterró deprisa. Agarró sus cosas y se marchó a otro estado. Ahí trató de comenzar de nuevo, pero el horror del final de su madre la ha perseguido por años. Hoy Magdalena sigue soltera, lleva tratamiento psiquiátrico y detesta los temas de esoterismo y de brujería. Entendió que su madre hizo cosas espantosas y le causó mucho dolor a los demás. En ocasiones comprende que el sufrimiento de Amelia fue merecido, pero no deja de ser su madre, y entonces su angustia vuelve. Magdalena nunca hizo una brujería, pero tampoco intervino para que su madre la dejara de hacer. Incluso le llevó uno que otro ingrediente. Por ese motivo, esta mujer espera con miedo para saber si tarde o temprano también ella será castigada, si la vida o Dios le cobrará por sus errores o si su arrepentimiento ha servido para limpiar todas sus culpas.